No, es que ya de la última alabanza me estaba quedando un poco sin voz, pero dije, bueno, aquí hay varios hermanos y pastores que me van a ayudar a participar a la hora de la enseñanza, porque yo quiero pedirle su apoyo, hermano, en tres cosas, solamente con tres. Si usted me ayuda con esas tres, vamos a tener un momento de mucha bendición. Esas tres cosas son su atención, su participación y su paciencia. Si usted participa, pues me da a entender que me está prestando atención y también que me está teniendo paciencia. Y pues bueno, yo quiero saber si cuento con usted. Amén. Y bueno, entiendo que el lugar ahorita está grande, pero yo creo que sí nos escuchamos. Y siempre me gusta hacer una prueba de audio. Yo voy a dar un versículo, usted me ayuda a completar y yo sabré más o menos cuántas personas sabemos aquí. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios Los cielos y la tierra. el que habita al abrigo del Altísimo. Jehová es mi pastor. Amén. Manténgase en ese audio y yo sabré que sigue usted aquí. Si baja un poquito, pues ya sabré que algunos están orando, pero será también de mucha bendición. Quisiera introducirme en esta noche comentándole, querido hermano, querido pastor, va a aparecer por ahí en pantalla, que en el año de 1869 el médico suizo Friedrich Michel, espero haberlo pronunciado bien, realizaba experimentos acerca de la composición química del pus de ventas quirúrgicas cuando notó algo por ahí que le llamó la atención, una sustancia desconocida que más tarde él llamaría nucleína, que se empezó a estudiar y posteriormente en 1919 el caballero que está ahí, de nombre que no sé pronunciar, pues probó que esa nucleína era un ácido desoxirribonucleico, que para nosotros es el famosísimo ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual podemos describir como un ácido nucleico, escuche, que contiene las instrucciones genéticas fundamentales para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los seres vivos. Escuche esto, es el responsable de la transmisión hereditaria. El ADN es el responsable de la transmisión hereditaria y la función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información, algo así como un USB biológico que es parte de los seres vivos. Los segmentos que llevan la información del ADN, la información genética, son llamados genes. Y de una manera asombrosa, el ADN es el que contiene la información de usted y la información mía. Y si en algo quiero abundar ahorita, es que el ADN es el responsable, el culpable de que los hijos se parezcan ¿a quién? A sus papás. A sus padres. Porque a través del ADN los progenitores transmiten características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas a su descendencia. En otras palabras, la información que está en el ADN es que hace que el hijo saque los ojos de su papá. Y sacó los ojos del papá, sacó los ojos de su mamá. La complexión de sus padres, el papá es alto y el niño empieza a ir en ese mismo camino. Si tienen el cabello ondulado, si tienen el cabello lacio, el rostro, dice, desde que nace el niño le dicen, es igualito al papá. Yo no le encuentro muchas similitudes, pero pues los papás sí le encuentran el parecido a ellos. El color de piel, es una maravilla esa herencia genética y él tiene que ver por el ADN. Y algo tan maravilloso, mis hermanos, usted estará de acuerdo conmigo, es que eso solo lo pudo haber hecho Dios. Amén. Es el poder de Dios manifestado en la creación. El libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Fue en los orígenes, mis hermanos, que Dios inventó el ADN, una manera biológica de almacenar información, y desde el inicio los padres transmiten esa información a sus hijos por el ADN. Es imposible que algo así de maravilloso haya salido nada más por pura casualidad, por una explosión o por el azar. Eso es imposible. Eso está calculado, eso está hecho con inteligencia y sabiduría eterna de nuestro Dios, nuestro Creador. Que su sabiduría eterna está claramente visible ahí. Y tan preciso es este asunto que existen pruebas de ADN. Hemos escuchado, las conocemos, determinan relaciones biológicas, confirman paternidad y también la predisposición a enfermedades que un padre o una madre puede pasar a sus hijos.
Se analizan secuencias únicas de ADN para encontrar similitudes a través de muestras de saliva o de sangre. Y usted pensará también, venimos a la UPBS o a un de ciencia y de muchas cosas así. Yo quiero meditar con ustedes lo siguiente, habiendo dicho todo esto. La Biblia dice que los creyentes somos hijos de Dios. Amén. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y varias veces el apóstol Juan dice que somos nacidos de Dios en su carta, en su primera carta. Escuchen, los hijos de Dios, los cristianos, somos hijos del Dios que creó el ADN. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Los cristianos somos hijos del Dios que inventó el ADN. Y como somos sus hijos por medio de la fe, entonces nos debemos de parecer a Él. ¿Estamos de acuerdo? Debemos parecernos a Él. Es verdad que por causa del pecado y nuestra condición humana todavía no somos lo que hemos de ser, pero al haber nacido espiritualmente de Dios, compartimos un ADN espiritual que se manifiesta en nuestra forma de vivir. Amén. Ese es el tema de la epístola de Santiago y de varios pasajes que dicen que la fe se hace visible en nuestra forma de vivir. Y los creyentes, si bien no somos perfectos, vamos en pos de la justicia, la santidad y la voluntad de Dios, porque compartimos su naturaleza. En su gracia, Dios ha decidido compartir con nosotros algunos de sus atributos comunicables, como el amor, la misericordia, la paciencia, en los cuales debemos trabajar. Pero si las Escrituras nos dicen que debemos parecernos a Dios. Dice un pasaje: sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados, que somos hijos de Dios. Tenemos que parecernos a nuestro Padre. Y dice también en otra parte: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No cabe ninguna duda de que los hijos del Dios que inventó el ADN somos llamados a ser como Él. Amén. Y tenemos que parecernos a Él, porque su naturaleza está en nosotros. Él lo ha compartido. Hay un ADN, y si algo vamos a aprender en esta UPBS, mis amados hermanos, mis amados pastores, por favor, es que ese ADN tiene muchas cadenas y muchas secuencias de ¿qué? El Ya se servicio. fueron los hermanos, muchas secuencias de ¿qué? De servicio. Porque si de algo nos dejó ejemplo nuestro Salvador, es de servir. Porque Él mismo, cuando lavó los pies de sus apóstoles, dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro Dios, del cual hemos nacido, es un Dios que nos llama al servicio, y por ello quienes compartimos su ADN espiritual debemos de ser conocidos por una vida de ¿qué? De servicio. Una vida de servicio, mis hermanos. No debería de ser de otra forma, pero lamentablemente no siempre eso es lo que se ve en algunas iglesias del Señor, porque cuando los hijos de Dios deberíamos de estar caracterizados por una vida de servicio, se ven cosas como las siguientes. Usted aceptará con su cabeza si me da la razón. Iglesias donde solo una parte de sus miembros está sirviendo, mientras que los demás no están activos y no están sirviendo. Iglesias en las que los miembros activos pues están sirviendo, pero no tienen una actitud de servicio sacrificial. Dicen: esto es lo que me toca y esto es todo lo que voy a hacer. Cristianos que usan la siguiente frase: ¿y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Bueno, ¿y por qué no lo puedes hacer tú, no? ¿La ha escuchado? Espero que no la haya dicho, pero tal vez la ha escuchado. Ministerios de alcance limitado porque faltan creyentes dispuestos a recorrer la segunda milla. Iglesias donde hay miembros que dicen que por su posición no deberían de hacer ciertas tareas o ciertos servicios. Cristianos que están más preocupados por lo que van a recibir en la iglesia que por lo que ellos pueden dar. Y no estoy diciendo que en la iglesia no seamos ministrados, no seamos edificados y no recibamos el mismo alboroto de otros creyentes, pero a veces hay más consumidores en la iglesia que servidores. Suele pasar, pero yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿así debería de ser? Dígame usted, ¿sí o no? Eso debería caracterizar a la iglesia del Dios que inventó el ADN y que tiene un ADN de servicio. Ayúdeme, por favor. No debería de ser así, pero suele pasar. Como veremos en un momento, el Señor nos ha mostrado servicio, y es que entonces nosotros, sus hijos, somos llamados a servir. ¿Amén? Amén. Somos llamados a servir porque nuestro Dios nos ha dado ese ejemplo, y durante estas noches vamos a estar meditando en los componentes del ADN del servicio que ha mostrado nuestro Salvador, con un claro propósito, mis hermanos.
que nosotros sigamos su ejemplo y que así como nuestro Padre tiene ese ADN de servicio, nosotros también lo manifestemos en nuestra iglesia y al mundo entero. Amén. Vamos a estudiar en esta noche por primera ocasión, va a aparecer por ahí en pantalla, humildad, el ADN del corazón de Cristo. Así que habiendo dicho lo anterior, vamos a comenzar nuestro estudio, pero quiero saber si sigue usted por aquí. Amén. ¡Qué bendición! Vamos a la epístola a los Filipenses. Epístola a los Filipenses. Quiero comentarle que los filipenses eran una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Él escribió bajo la dirección del Espíritu Santo desde la prisión y es conocido como la epístola del gozo. Esa alegría interna y inalterable que Dios crea en el corazón del creyente que está en íntima comunión con Él a pesar de las circunstancias que lo rodean. Y Pablo oraba mucho por esta iglesia, por la iglesia de los filipenses. Y tan pronto como en el capítulo 2 los instó a completar su gozo siendo una iglesia unida, siendo muy específico en cómo debían demostrar la unidad. Ayúdenme usted por favor a leer en el capítulo 2, versículos 1 al 2. Ayúdenme usted para que participe. Adelante, Filipenses 1 al 2. Dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El plan y anhelo del Señor es que su iglesia esté unida, que la iglesia haya unidad. Y Pablo fue muy claro en hacerle ver a los filipenses en qué cosas quería que tuvieran unidad. Y es que todos debían de tener un sentir de humildad, la cual debe cubrir siempre nuestra vida de servicio y que constituye nuestro primer encabezado de esta meditación, de esta enseñanza. Por favor, quiero compartir primero con usted la esencia de la humildad. ¿Me puede usted ayudar a leer ese encabezado para que nos vayamos memorizando cuál es? La esencia de la unidad. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo escribió de qué manera nos tenemos que conducir en la iglesia. En la iglesia nosotros no venimos a hacer nuestra voluntad, venimos a sujetarnos a Dios y a su bendita palabra. Y debemos de cultivar y trabajar para vivir como Dios quiere. Y de hecho en este pasaje nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es cuando todos tenemos un mismo sentir, cuando todos sentimos lo mismo. Y en los siguientes versículos, versículo 3 y versículo 4, encontramos la esencia de la humildad de la cual somos llamados a servir. Ayúdame nuevamente usted. Versículos 3 y 4 de Filipenses 2. Adelante. ¿Cuál es la esencia de la unidad, mis hermanos? Letra A, por favor, va a aparecer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me puede ayudar a leer? Muy claro el versículo 3, la primera frase dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pablo describió las actitudes que debemos de tener al momento de servir, al momento de hacer las cosas en la iglesia del Señor. Porque escuche, podemos estar haciendo cosas correctas, pero con motivaciones incorrectas. Podemos estar haciendo lo que debemos de hacer, pero no de la manera en la cual debemos de hacerlo. Por eso no es de extrañarse que Pablo les diga: nada hagáis. Y nada es nada. Ni una sola cosa. Nada. Ni siquiera el acto más pequeño o que pudiéramos considerar como diminuto debe de hacerse de la forma en que Pablo está a punto de describir. Y primero Pablo dice: nada hagáis. ¿Por qué? Por contienda. Del griego eriteia. Esta palabra no tenía su origen en una connotación negativa. Originalmente no era una palabra que hablara de algo malo. Se refería tan solo a un jornalero, pero llegó a usarse de una manera metafórica y casi exclusiva para hablar de alguien que insistía en buscar provecho personal y beneficios sin importar lo que tuviera que hacer y de qué manera pudiera afectar a los demás. Tal palabra se llegó a usar para referirse a una competencia desleal y la ambición individualista muy propia de los cargos políticos. Y Pablo, por lo anterior mencionado, usó esa palabra, y la palabra contienda llegó a asociarse entre la rivalidad entre dos o más personas, la rivalidad entre bandos. Por su lado, la palabra vanagloria es una opinión excesivamente elevada de uno mismo, que no es más que una gloria vana. Vanagloria, gloria vana. Hacer las cosas por vanagloria. Mis hermanos, básicamente es quiero hacer las cosas para que yo me lleve la ¿qué? La gloria, el reconocimiento, los aplausos, la alabanza.
Y la persona vanagloriosa, para acabarla, se ve en un nivel superior a los demás. Yo juego en una liga más arriba. Yo estoy en los 15 peldaños arriba de todos los demás y por lo tanto yo me merezco todo el reconocimiento. Y creo que estaremos de acuerdo todos en que solo describiendo lo que son las contiendas y la vanagloria, podemos darnos cuenta que Dios no va a aceptar un servicio hecho con esas dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aceptará Dios un servicio hecho con contiendas y o vanagloria? Definitivamente no. Eso no es acepto delante de Dios, no contribuye de ninguna manera a la unidad de la iglesia y tampoco fomenta el servicio en el cuerpo de Cristo. Todos estamos de acuerdo que eso no debería de ser así, pero cuando le echamos un vistazo al contexto general de las iglesias, a pesar de saber que ni las contiendas ni la vanagloria deben ser parte del servicio, pues vemos cosas como lo siguiente: gente que está sirviendo por vanagloria, hacen lo que hacen porque quieren ser vistos, quieren que les tomen una foto, quieren que lo suban a las redes sociales, quieren aparecer todos en el periódico de una o de otra forma. Y ojo, no está mal servir a Dios, y nada de lo que voy a decir ahorita está mal en sí mismo, pero cuando yo lo realizo por vanagloria, pues ya se acabó, ya no es acepto delante de nuestro Dios. Miembros de la iglesia que cantan alabanza solamente para que reconozcan qué bonita voz tienen y qué bonito cantan. Estamos hablando de una actitud interior. Predicadores que están más preocupados por la impresión que van a dar a la audiencia que por realmente predicar la Biblia y ser de bendición a la audiencia. Cristianos que publican en redes sociales todo lo que hacen en la iglesia. Y si dan un paso aquí, lo suben. Si dan un paso allá, lo vuelven a subir. Selfie por aquí, selfie por allá. Y un resumen diario de actividades para la gloria de Dios. Cristianos que entran al instituto para darse un cierto estatus. Pastores que tal vez estén más preocupados por cómo se ve su ministerio que por cómo está el corazón de las personas. Y otra vez, yo no estoy diciendo que nada de esto sea malo. No está mal cantar un especial, no está mal predicar, no está mal hacer uso de las redes para darle difusión a nuestra iglesia. El cuidado que debemos tener es que no estemos haciendo ese servicio, ¿por qué? Por vanagloria. Por vanagloria. Y usted se va a dar cuenta que cuando hay vanagloria, muy seguramente van a haber de las otras. ¿De cuáles? De contiendas. Mire, ya entre ministerios están compitiendo para ver quién subió más fotos a su álbum de su servicio, quién tiene más likes. Si el ministerio tal tiene 3 y el otro tiene 5 y se están peleando por quién tiene más likes en Facebook o en Instagram, quién tiene el ministerio más bendecido. Hermanos que ya se están viendo como rivales, porque como quieren llevarse la alabanza y ocupar el foco, pues me cae mal mi hermano de ahí porque él ya está ganando terreno también y mejor ya quiero que se quite, que no venga al culto, porque me quita la atención que yo quiero. Y eso que unidad va a haber, hermano, ahí va a haber pura tensión y un ambiente pues nada de bendición. Hermanos que ya se dejaron de llevar de hace rato y se avientan unas miradas agresivas y la entienden muy bien. ¿Y qué unidad puede haber ahí? No puede haber unidad ahí, mis hermanos. Y las contiendas y la vanagloria no tienen nada que ver con el ADN de servicio al cual somos llamados a tener. El problema, escucha, es que también esa manera de servir lamentablemente también la podemos transmitir a otros. Y podemos contagiar a los demás. Y tristemente eso puede llegar a pasar en una iglesia, dañando el testimonio y el propio corazón de quienes están ahí. Es un peligro real y toda iglesia está propensa a sufrir esto. Por eso hoy más que nunca debemos prestar atención a nuestro Dios llamándonos a través de esta carta. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria. Y habiendo dicho esto, haremos bien en preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles son nuestras motivaciones del servicio a Dios que llevamos a cabo? ¿Por qué estoy sirviendo? Donde Dios me ha puesto, si estoy predicando, si estoy en alabanza, si estoy con los niños, ¿por qué lo hago? ¿Estoy haciendo las cosas acaso por vanagloria? ¿No será que acaso estoy compitiendo con algún hermano internamente? Que nadie lo sabe, pero yo cada vez que llego, yo estoy compitiendo con mis hermanos en la fe, con mi familia. Y al final uno sí se termina dando cuenta, pero ¿no será que eso está pasando? No somos llamados a esa clase de servicio. No somos llamados a contiendas y a vanagloria, somos llamados a humildad. Y ese es precisamente el encabezado, el inciso B, por favor. ¿Lo puede usted leer? Pensar con humildad de uno mismo. Otra vez, por favor, ¿qué dice? Pensar con humildad de uno mismo. La esencia de la humildad no es servir ni por
ni con contiendas, ni por vanagloria, sino pensar con humildad de uno mismo. Dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muy claro, antes, bien, con humildad. Y esto es completamente contrario a las contiendas y a la vanagloria. Son polos opuestos, no tienen nada que ver. Y la actitud que debe cubrir nuestro servicio es precisamente esta humildad. Pablo usó una palabra que significa literalmente humildad de mente. Y en la cultura griega, el adjetivo que está ahí se usaba en un sentido peyorativo y se utilizaba para referirse a un esclavo o a alguien, algo que se consideraba ordinario, algo normal, nada fuera de lo ordinario, de poco valor. Ser humildes, mis hermanos, implica que no tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Como el mismo Pablo lo escribiría en la epístola a los Romanos capítulo 12 diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hay que pensar en nosotros mismos con humildad, reconocer nuestra realidad, mis hermanos. Nosotros no somos nada del otro mundo, no somos superhéroes, no somos creyentes de la primera división, somos nada de eso, no somos nada de eso. Mire, meditemos en esto. ¿Qué éramos antes de venir a Cristo? ¿Acaso antes de Cristo ya cantábamos alabanzas? No. Antes de venir a Cristo ya predicábamos la Biblia con denuedo, pregunto. Antes de Cristo ya éramos grandes maestros, maestras de escuela dominical, ¿sí o no? No. Antes de Cristo ya éramos eso. ¿Acaso antes de Cristo ya éramos personas pacientes y amorosas con los demás? Bien se cumple la palabra del Señor cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Todos los que estamos en este lugar, estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Por la bondad y la pura misericordia de nuestro buen Dios, que nos vio con compasión, que nos alumbró con la luz del Evangelio y nos adoptó como sus hijos. Y aparte en su gracia, repartió dones como Él quiso, para que le sirvamos y sirvamos a los demás. Nada es nuestro, viene de Dios. Eso es lo que debemos pensar de nosotros mismos a la hora de servir. No soy yo el bueno, yo no soy el superhéroe. Soy lo que soy, gracias a Dios y por la gracia de Dios. Si hoy somos algo en la obra de Dios es por su gracia, por su bondad. Amén. Porque la verdad es que si vemos a nuestros propios méritos nos daremos cuenta más que nada de los pecados que hemos cometido, de los errores que ellos sí, mire, tienen toda nuestra firma, toda nuestra autoría, bien rubricados por todos lados, pero incluso de los cuales Dios nos perdona y nos lava y nos capacita para seguirle sirviendo. Y además somos seres finitos.